de la Junta de Extremadura ante comisión a petición propia de la Secretaria General. Ruego a los servicios de la Cámara que hagan. Buenos días. Damos la bienvenida a doña María de Lara Sánchez Vera y a todo su equipo a esta comisión en la cual va a comparecer para informar sobre la situación actual de los centros de atención integral 24 horas víctimas de violencia sexual de la Junta de Extremadura. Informarles del procedimiento a seguir. En primer lugar, dispone, en este caso, la Secretaria General de un tiempo sin límite para hacer su exposición. A continuación, los diferentes portavoces de los grupos parlamentarios tienen un tiempo máximo de 10 minutos y para finalizar vuelve a tener la señora Sánchez un tiempo de 10 minutos. Así que cuando usted quiera, si está preparada, tiene usted la palabra y bienvenida. Señoras diputadas y señores diputados. Comparezco hoy a petición propia para informarles con detalle del proceso en el que se encuentran actualmente los centros de atención integral 24 horas a víctimas de violencia sexual, su evolución desde mi anterior comparecencia y para dejar constancia ante ustedes de la puesta en marcha del recurso dentro del plazo que fue fijado inicialmente en conferencia sectorial de 6 de noviembre de 2023 y que era el 31 de diciembre de 2024. Extremadura ha cumplido. Este Gobierno ha cumplido y lo ha hecho de forma diligente y responsable, no solo con las prescripciones y mandatos que nos ha exigido Europa y la legislación nacional, sino sobre todo y fundamentalmente con el compromiso adquirido por este Gobierno con nuestra ciudadanía. Este Gobierno no solamente cumple con palabras, sino con hechos y actuaciones. Desde el 31 de diciembre de 2024, mujeres y niñas extremeñas, las mujeres y niñas extremeñas disponen de un servicio de atención integral altamente técnico y cualificado que está siendo prestado por 20 profesionales que atienden a cualquier mujer que demande información, asesoramiento, asistencia o intervención por haber sufrido un episodio de violencia sexual, ya sea de forma reciente o en algún momento de su vida, sin importar los años que hayan transcurrido y sin que sea necesario formular denuncia previa. Además, no solamente atienden a las víctimas, sino también a todo su entorno familiar y amistades que así lo demanden por considerar que pueden ser agentes que pueden contribuir a su recuperación. Extremadura ha cumplido y lo ha hecho con creces con la puesta en marcha de este recurso que se ha diversificado territorialmente para cubrir toda la extensión geográfica de nuestra comunidad autónoma y llegar a cualquier rincón en una región tan dispersa como la nuestra. Como consecuencia de lo anterior, a pesar de que el hito mínimo requerido por Europa era un centro por provincia, Extremadura apostó decididamente por la construcción de 4 centros ubicados, como ya saben, en las ciudades de Cáceres, Badajoz, Mérida y Plasencia, realizando un sobreesfuerzo dada la complejidad que conlleva la construcción y puesta en marcha de forma casi simultánea de estos 4 centros. En multitud de ocasiones me he referido a la implicación extraordinaria del personal que ha trabajado durante este último año en este apasionante proyecto para hacerlo realidad. Como Secretaria General de Igualdad y Conciliación, me siento muy orgullosa del ingente esfuerzo que ha desarrollado todo el personal de la Secretaría General, de la que soy la máxima responsable, el personal de Presidencia, del Instituto de la Mujer de Extremadura, de la Secretaría General de Vivienda, Arquitectura y Regeneración Urbana, de la Consejería de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, de la Consejería de Hacienda y Función Pública y del Servicio de Telecomunicaciones adscrito a la Consejería de Economía, Empleo y Transformación Digital. Un proyecto arduo y complicado que ha salido adelante por el amparo de los profesionales de la Junta de Extremadura, que lo han hecho suyo y han entendido la trascendencia que para nuestra tierra tenía este recurso. Ellos y ellas son parte del éxito del mismo y continúan trabajando arduamente para seguir mejorando el servicio, dada la ampliación del plazo que ha sido concedido por Europa.
Los centros debían estar prestando servicio antes del 31 de diciembre de 2024, como así se aprobó y como ya he indicado en conferencia sectorial del 6 de noviembre de 2023. Y Extremadura está en disposición de decir que ha alcanzado ese hito. Desde ese 31 de diciembre, el personal de los centros de crisis trabaja en la atención y asistencia a cualquier mujer víctima de violencia sexual que demande sus servicios. 2 equipos de profesionales, los de Cáceres y Plasencia, lo hacen desde los propios centros, puesto que las obras se recepcionaron el día 27 de diciembre de 2024. Los profesionales de Mérida y Badajoz trabajan durante estas primeras semanas con la fórmula del teletrabajo a la espera de que las obras finalicen y sean recepcionadas, si bien se han habilitado espacios para realizar intervenciones de forma presencial sin perjuicio de la posibilidad que tienen los profesionales de desplazarse allí donde lo requiera la víctima. El centro de Badajoz está previsto recepcionarlo dentro de 2 días, el próximo miércoles 30 de enero, mientras que el de Mérida lo hará en próximas fechas, cuando la empresa adjudicataria dé por finalizadas las últimas actuaciones que está acometiendo y se coordine la fecha de recepción con la Inspección de Sanidad para obtener la habilitación sanitaria del centro y con la intervención dependiente de la Consejería de Hacienda para realizar la recepción final de las obras. Europa, consciente de la magnitud y complejidad que suponía en España la puesta en marcha de al menos 52 centros, 1 como mínimo por provincia, dado que a pocas semanas de expirar el plazo en el mes de noviembre solo habían entrado en funcionamiento 10 centros, y de la posibilidad más que real de perder 83 millones de euros en total que habían sido transferidos a las comunidades autónomas con esta finalidad, concedió una ampliación del plazo hasta el día 2 de junio de 2025, que, como bien sabe, fue aprobado el pasado 23 de diciembre en Conferencia Sectorial de Igualdad Extraordinaria por unanimidad de todas las comunidades autónomas, con el objeto de facilitar la ejecución de las obras, facilitar también la ejecución de los créditos presupuestarios destinados a la creación y dotación de los centros de crisis y para remitir la documentación administrativa correspondiente a las actuaciones a través de la plataforma COFI. Esta ampliación permitirá una mayor ejecución presupuestaria de los créditos concedidos a Extremadura, la mejora del equipamiento de los centros y seguir sufragando con los fondos europeos las necesidades que se vayan detectando tras su puesta en marcha. Los centros de crisis nacen como espacios humanizados, acogedores, en los que las víctimas puedan sentir que están en un lugar de confianza para que todo lo que vivan y perciban durante su estancia en él ayude a mitigar el impacto que tiene la violencia sexual sobre sus vidas. Los espacios proyectan ambientes de seguridad, intimidad y confidencialidad para prestar la asistencia con total confianza y garantía. El objetivo es ofrecer a la víctima un lugar en el que encuentre bienestar para que poco a poco pueda ir reparando el impacto de la violencia sufrida. En cada uno de los proyectos de los centros, las direcciones facultativas han puesto en valor los recursos naturales de cada emplazamiento, para lo que han incorporado los espacios naturales exteriores, permitiendo zonas ajardinadas, patios o terrazas, todo ello pensado con parámetros de economía verde y circular, apostando así por actuaciones sostenibles. Todos los centros de crisis disponen de 3 despachos para los profesionales, una sala polivalente y un recurso habitacional adoptado con zona de office para uso de cualquier mujer que necesite pernoctar en el centro. Debo destacar que Extremadura es una de las pocas comunidades autónomas que ha incluido en los centros de crisis un espacio habitacional de urgencia para las mujeres, siendo la regla general en otros territorios su omisión. Se ha tenido un especial mimo en elegir la decoración, el mobiliario y demás complementos de cada estancia para que la víctima pueda encontrarse lo más confortable posible. El centro de crisis de Plasencia dispone de una superficie de 173 metros cuadrados, mientras que la superficie total de actuación en Cáceres ha sido de 228 metros cuadrados. El edificio destinado en Badajoz dispone de 146 metros construidos y el de Mérida, el más grande, cuenta con 249 metros cuadrados. Nuestra postura es la de no desvelar, como bien sabe, la ubicación concreta de ninguno de estos recursos en aras de mantener la privacidad y la seguridad de las usuarias. Tan solo se le proporcionará a las mujeres, familiares o amistades para que puedan acudir a solicitar información
o recibir información o asistencia de forma presencial. El personal realiza su trabajo bajo criterios de profesionalidad, protección y seguridad, con sumo respeto a los tiempos de decisión de cada mujer. El enfoque de intervención está centrado en la víctima, acompañándola en su proceso de recuperación integral. Se presta atención telefónica y online, además de la propiamente presencial, en caso de que la mujer acuda físicamente al centro o el profesional se desplace hasta el lugar que acuerde con la víctima. Y para cumplir con esta responsabilidad es indispensable la colaboración de todas las instituciones implicadas en la lucha contra la violencia sexual. Por eso, como bien conocen, el pasado 18 de diciembre se firmaba el protocolo interinstitucional de actuación de los centros de atención integral 24 horas a víctimas de violencia sexual en Extremadura, consensuado y firmado por la presidenta de la Junta de Extremadura, el delegado del Gobierno, la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, el fiscal superior de la Comunidad Autónoma y el presidente de la Federación de Municipios y Provincias de Extremadura. Un documento que describe el compromiso unánime de todas y todos en la lucha contra la violencia sexual en nuestra comunidad autónoma. Además, la puesta en marcha del recurso ha estado acompañado de la redacción y publicación en el DOE de una carta de servicio, un documento que reúne los servicios que se prestan en cada centro y los compromisos e indicadores en calidad marcados por la puesta en funcionamiento del recurso. El Servicio de Gestión de los 4 centros de crisis de la Comunidad Autónoma de Extremadura está encomendado a la Sociedad de Gestión Pública de Extremadura, GEPEX, mediante un encargo realizado. Con fecha 13 de diciembre de 2024 se publicaba este compromiso entre ambas partes, ejecutado desde ese mismo día 13 y durante todo el año 2025, con un coste total de 1.294.942,13 euros, con cargo a los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de Extremadura para los años 2025 y 2026, puesto que el último trimestre de cada ejercicio se abona en el primer trimestre del siguiente. GEPEX es una empresa 100% pública y por ello se convierte en un instrumento idóneo para llevar a cabo las políticas y gestiones que desde la Junta de Extremadura se le asignen, siempre bajo la supervisión del propio encargo encomendado, pero actuando con plena independencia. GEPEX puede prestar un servicio de 24 horas al día, 365 días al año, un tramo temporal que define la prestación de servicios que se realiza desde estos centros de crisis, una disponibilidad esta que excede del horario habitual de los funcionarios públicos. La Secretaría General de Igualdad y Conciliación carece de personal, obviamente, contratado 24 horas al día, 365 días al año, una condición que sí puede cumplir la planificación del personal diseñada por GEPEX. Además, tampoco dispone la Secretaría General de Igualdad y Conciliación del número de titulaciones exigidas para una atención óptima del recurso, según las exigencias derivadas de la Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual y normativa europea, por lo que esta carencia de medios personales y número y titulaciones hace aún más conveniente el encargo a GEPEX. Por otro lado, al ser empresa pública y no perseguir beneficio industrial, el encargo a GEPEX adquiere ventajas frente a la contratación, puesto que genera menor inversión de fondos públicos. Dadas las condiciones exigidas por este recurso y la disponibilidad de la empresa pública en prestarlo, GEPEX es en estos momentos, y así lo hemos valorado, la mejor opción para ponerlo en marcha. Experiencia, solvencia, capacidad de gestión, responsabilidad, medios propios idóneos para cubrir el servicio, estabilidad, independencia en la toma de decisiones. Son algunas de las características que han convertido a la Sociedad de Gestión Pública de Extremadura en la receptora de la gestión de los centros de crisis. La selección del personal que prestará servicio en los centros de crisis ha correspondido exclusivamente a GEPEX, es decir, el personal que ya está prestando el servicio. Un minucioso trabajo que ha dado como resultado la contratación de 20 personas con las titulaciones y experiencias exigidas en la resolución. Están repartidas en 4 equipos pertenecientes a los 4 centros, compuestos cada uno de ellos por 5 personas, 3 psicólogos, psicólogas, un asesor, asesora jurídica y una trabajadora social. En total se han contratado 12 psicólogos, 4 asesores jurídicos y 4 trabajadoras sociales.
Con la firma de este encargo, GEPES es la empresa responsable de todo aquello que afecte directamente a los y a las trabajadoras, como permisos, licencias, vacaciones o sustituciones del personal por baja o ausencia. Además, controlará que el desarrollo de las responsabilidades de cada trabajador o trabajadora se ajuste únicamente a las competencias encomendadas. Las 20 personas contratadas para la atención continuada de los 4 centros de crisis aportan, además, una formación mínima de 50 horas en materia de igualdad entre mujeres y hombres o prevención y lucha contra la violencia de género y o violencia sexual. Los y las psicólogas disponen de la habilitación en Psicología General Sanitaria y las asesoras jurídicas y trabajadoras sociales de una experiencia laboral mínima de 6 meses en la intervención social en contextos de igualdad entre mujeres y hombres y o prevención y lucha contra la violencia de género y o violencia sexual. La incorporación de las 20 personas contratadas ha estado precedida por la impartición de un curso de formación más intenso en materia de violencia sexual que ha realizado un recorrido por, entre otras, las siguientes materias: violencia sexual en el colectivo LGTBI, asistencia legal a víctimas de violencia sexual, intervención forense con víctimas de violencia sexual, intervención ginecológica en casos de violencia sexual, intervención con menores víctimas de violencia sexual, intervención psicológica con mujeres víctimas y violencia sexual digital. Para la impartición de estas materias hemos contado con la colaboración de destacados profesionales de cada uno de los ámbitos, como médicos forenses, ginecólogas, psicólogas de menores, asociaciones expertas en personas LGTBI, abogadas y pediatras. Los trabajos y reuniones previos a la materialización de este encargo a GEPES se han desarrollado desde la más absoluta responsabilidad por ambas partes, estableciendo sinergias de colaboración y comunicación coordinadas. Ambos equipos de trabajo han manifestado una absoluta lealtad para llevar a la práctica este acuerdo. Materializar este encargo con GEPES era una garantía de éxito, dada la trayectoria de esta empresa pública y la celeridad con la que debía ponerse en marcha el recurso a 31 de diciembre de 2024. Asimismo, y como bien sabe, del 26 de noviembre al 20 de diciembre de 2024 pusimos en marcha una campaña publicitaria para dar a conocer la puesta en funcionamiento de los centros de crisis en toda nuestra comunidad autónoma. La campaña en medios de comunicación y soportes exteriores ha estado acompañada por la difusión de 2.500 carteles entre oficinas de igualdad, hospitales, centros sociosanitarios, centros de atención primaria, consultorios médicos locales, centros educativos y universitarios, municipios de la comunidad autónoma y también entidades locales menores. Les anuncio que con la nueva prórroga concedida por Europa hasta el 2 de junio vamos a confeccionar una nueva campaña publicitaria para seguir insistiendo en la difusión de la existencia de los 4 centros de crisis y de los servicios que prestan a mujeres mayores de 12 años y personas de su entorno, logrando así que no quede un rincón de nuestra comunidad autónoma donde exista una sola persona que desconozca estos recursos. Por lo que respecta a las formas de contactar, para garantizar la integridad física y la seguridad de las mujeres que sean agredidas sexualmente en Extremadura, se ha establecido el contacto a través del 112 en los supuestos de urgencia o agresión sexual inmediata para desplegar los recursos necesarios y activar una correcta intervención. En ese caso, será el propio servicio de emergencia el que informará a la mujer de la existencia de los servicios presentes en los centros de crisis de Extremadura y activará los necesarios en base a la demarcación territorial, previo consentimiento de la víctima, para que el personal se persone en el recurso pertinente y pueda realizar la contención de manera segura. En caso de no emergencia, el teléfono 900-200-206 atiende a todas las personas que busquen información sobre los servicios y recursos existentes en los centros. Se realiza la acogida inicial en lo que se valora el perfil de la mujer solicitante y, en base a la coordinación de trabajo dentro del mismo centro, se ponen en marcha las informaciones, atenciones e intervenciones necesarias en base a los principios de recuperación, reparación y garantía de no repetición. Asimismo, existe un número que únicamente atiende de forma telemática, que es el 639-260-016, y una dirección de correo electrónico a la que poder remitir diferentes peticiones, que es la siguiente: centrodecrisis@juntaex.es. También se ha habilitado una página web alojada
en juntaex.es, en la que se puede encontrar toda la información y las formas de comunicación. Les puedo indicar que en los 27 días que llevan funcionando los centros de crisis se han recibido hasta el viernes, nos faltan los datos del fin de semana, 58 llamadas en los centros, tanto de víctimas como de profesionales. No se ha recibido ninguna llamada de urgencia o de emergencia activado a través del 112. Y, en todo caso, pues les puedo también indicar que ya desde los primeros días, sobre el 4 o el 5 de enero, ya se hicieron programaciones de citas para recibir y atender de forma presencial en los centros a mujeres que así lo solicitaron. Esta es actualmente la situación de los centros de crisis de Extremadura. Hemos puesto en marcha esta herramienta contra la violencia sexual en tiempo récord, entendiendo que las extremeñas necesitaban este recurso de manera urgente. Este Gobierno muestra una vez más su compromiso con las mujeres y manifiesta su firme empeño en seguir trabajando por erradicar de nuestra sociedad cualquier forma de violencia contra las mujeres y las niñas, en cualquiera de sus manifestaciones, al suponer una vulneración flagrante de sus derechos humanos y fundamentales, acompañándolas en su recuperación integral hacia una vida libre, segura y plena. Muchísimas gracias y estoy a su disposición. Muchas gracias, señora Sánchez Vera. Pasamos ahora a la intervención de los diferentes grupos parlamentarios y para comenzar tiene la palabra la señora Fernández Cordero por parte del Grupo Parlamentario Unidas por Extremadura. Muchas gracias, señor presidente. Señora Sánchez Vera, bienvenida. Como siempre, nos gusta mucho tenerla aquí para hablar de cosas tremendamente importantes. La he escuchado con muchísima atención y tengo que transmitirle que me preocupa y le voy a preguntar directamente porque usted dice que la Junta ha cumplido con tener los centros de crisis 24 horas para el día 31 2024, pero ha cumplido en la provincia de Cáceres, no en la provincia de Badajoz. O sea, usted aquí nos acaba de decir que los centros de Mérida y de Badajoz todavía no están abiertos, que están trabajando los trabajadores de manera telemática o de teletrabajo, pero no hay una asistencia presencial en los centros. A mí me gustaría preguntarle a qué se debe este atraso en las obras, porque supuestamente, y además usted aquí ha venido muchísimas veces a comparecer sobre informar de estos centros de crisis 24 horas y usted ha afirmado aquí que el centro de Mérida iba a estar abierto a día 31 2024, jurado, prometido y perjurado, y no está abierto. Y yo le traslado mi preocupación, porque ¿qué ha pasado? ¿Por qué no están abiertos? ¿Por qué no hay centros presenciales en la provincia de Badajoz? Eso me gustaría que nos lo explicase bien porque de verdad me ha quedado bastante sorprendida. Después también hay otra pregunta que me gustaría hacerla. Hay 5 trabajadores por cada centro, 3 psicólogos, 3 psicólogos, trabajador social y orientador jurídico, si he entendido bien y lo he cogido bien. A mí me parecen muy pocos trabajadores. Tenemos un problema si estos son centros de crisis 24 horas, los primeros centros que tendrían que ser esa atención primaria a personas que lo necesiten. 5 trabajadores por centro no me parece que se adecue a la respuesta que se tiene que dar a las víctimas de violencia de género, porque además usted también ha dicho que no solo se va a tratar a las víctimas, sino también familiares, amigos que lo necesiten, cosa que me parece muy acertado. Pero luego además estos trabajadores y trabajadoras también se pueden desplazar a cualquier punto de la geografía extremeña si una víctima así lo requiere. ¿Cómo se va a garantizar esa atención si solo hay 5 trabajadores y luego se tienen que también desplazar? No solo también hacer trabajo presencial, sino también trabajo telemático, porque si la he entendido bien, también va a haber esta respuesta online o telemática. Me parece una carga de trabajo que no se va a corresponder con las necesidades para atender de manera y garantizar esa atención a las víctimas de violencia de género. Le digo la preocupación que a mí me da de estos datos. Luego, otra pregunta que me gustaría hacerle: dentro de esta plantilla de trabajadores, ¿hay seguridad contratada en estos centros de crisis 24 horas? A mí me preocupa por la seguridad de las personas que necesiten y las usuarias que necesiten estos centros.
¿Lo han pensado? Que a lo mejor estos centros necesitan una seguridad contra... le pregunto porque no lo sé. Entonces, como no parece que vengan en esta plantilla una seguridad contratada, pues le pregunto porque me parece que sería también importante. Y otra pregunta que también me gustaría hacerle, en estos centros, usted ha dicho que hay recurso habitacional. Me gustaría preguntarle cuántas plazas dispone de este recurso habitacional cada centro. Pues si se pueden acoger a cuántos números de personas se pueden acoger, que yo entiendo que luego estarán coordinados con las casas de la mujer, porque esto no será una atención larga en el tiempo, sino que también se coordinarán con las casas de acogida, con las casas de la mujer, etcétera. Pero sí que me gustaría preguntarle para conocerlo. Y bueno, todas son estas preguntas que tengo, pero nos preocupa que no haya asistencia en los centros en la provincia de Badajoz. Me quedo bastante sorprendida con esto. Me gustaría que nos pudiese contestar. Y yo con esto ya termino. Y nada, agradecer su comparecencia aquí. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Fernández Cordero. Señora Sánchez Jara, entiendo que va a responder al final conjuntamente. De acuerdo. Pues proseguimos entonces con el turno de intervenciones por parte del Grupo Parlamentario de Vox, el señor Fernández Calle. Gracias, señor presidente. Gracias, señora Sánchez, por su comparecencia y por estar hoy aquí, como cada vez que se le requiere. Ha comentado usted que Extremadura ha hecho, son sus palabras, un sobreesfuerzo y me gustaría saber, porque honestamente lo desconozco, quizás sea la culpa mía, cuál está siendo el uso de este servicio por parte de la ciudadanía con los recursos que teníamos hasta ahora. Porque, bueno, más allá de algún dato que usted ha hecho referencia a él, de alguna llamada telefónica y tal, por lo menos yo desconozco esos datos al dedillo, y creo que sería interesante saber desde dónde partimos y cuál es el respaldo que tiene este sobreesfuerzo que, parafraseando sus palabras, va a hacer Extremadura con este recurso. Es decir, resumiendo un poco, si la demanda, que yo no lo dudo, pero lo pregunto, si la demanda respalda este sobreesfuerzo al que ha hecho referencia, que podemos entender que sí, pero me gustaría, si usted es tan amable, si no hoy, cuando lo cree conveniente, tener esos datos actualizados. Por otro lado, la violencia sexual es un tipo de violencia a la que hay que combatir, por supuesto, con toda nuestra fuerza. Una violencia sexual que puede ejercerse contra los niños, contra los hombres también y, por supuesto, contra las mujeres. Y hay que combatirla con toda la fuerza, y los recursos que se dediquen a evitarla o a atender a estas víctimas tienen que tener, a nuestro juicio, evidentemente, unos resultados. Tienen que tener unos resultados. Y nadie mejor que usted para, supongo que hoy no, porque no será el objeto, pero quizá en una próxima comparecencia, poner encima de la mesa los resultados. Le he pedido antes datos de la demanda y me gustaría tener también los datos de los resultados. Quizá ese sea, como le digo, el siguiente paso, saber si realmente ese esfuerzo al que usted, repito, ha hecho referencia en su comparecencia al principio, tiene los resultados óptimos que debe tener toda inversión y todo esfuerzo, mejor dicho, más que la inversión, todo esfuerzo que hace la Junta. Esperemos, pues, o yo espero por lo menos, que así sea, para que todo esto no se quede en un eslogan vacío, como hay muchas veces que, a mi juicio, desgraciadamente, hace el Gobierno al que usted pertenece. Y la única manera de que esto no sea un eslogan vacío es poner encima de la mesa datos, por un lado, la demanda, y por otro lado, los resultados. Nada más. Le agradezco la comparecencia de nuevo. Muchas gracias, señor Fernández Calle. Ahora, por parte del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Vega Prieto. Gracias, señor presidente. Buenos días, señorías. Gracias, señora Sánchez, por su comparecencia y por las explicaciones que usted nos ha ofrecido en el día de hoy. Es verdad que tengo que empezar lamentando que este debate, que para mi grupo parlamentario es esencial, no se pueda producir en el seno del Pleno de la Asamblea de Extremadura. Y mire, le recuerdo que la señora Guardiola, la señora presidenta, ya ni tan siquiera tiene la excusa de que no le dejan los señores negacionistas
a los cuales acabamos de escuchar y en cuya trampa no voy a caer en el día de hoy, porque de verdad me interesa que podamos debatir sobre esta cuestión con seriedad. Señora Sánchez, muchas han sido ya las ocasiones en las que hemos podido debatir sobre esta cuestión aquí, en el Pleno, en comisión y en Pleno, como digo, y yo creo que muchas más van a venir después del día de hoy, teniendo en cuenta el fondo y las formas de su Gobierno. Cabe recordar, no se nos vaya a olvidar, que los centros de crisis 24 horas dentro del Plan España te protege es un recurso impulsado por el Gobierno de España, con recursos europeos. Es por ese motivo por el que existe este recurso. 83 millones de euros, como usted bien ha dicho, puestos a disposición de las comunidades autónomas para que en el ámbito de nuestras competencias como comunidad autónoma pongamos en marcha estos centros. Centros que deben estar abiertos 24 horas, 365 días al año, para prestar una atención integral a las víctimas de violencia sexual y a su entorno, como usted también ha señalado. Atención jurídica, psicológica y social. Y además este servicio tiene que prestarse de manera presencial, telemática y telefónica. Presencial, telemática y telefónica. Y mire, señora Sánchez, Extremadura no ha cumplido. Como bien ha dicho la señora Fernández, no hay ningún centro integral en la provincia de Badajoz funcionando en estos momentos. Vamos sobre el fondo y sobre las formas, y empezamos sobre el fondo. Señora Sánchez, el problema es que siguen ustedes sin creerse el espíritu que envuelve esta política. Cuando escuchamos referirse a estas políticas, da la sensación de que no se lo toman ustedes demasiado en serio, de que no están motivadas con hacer un buen trabajo. No se lo creen cuando votan en contra de iniciativas de la oposición que solo pretenden sumar y contribuir. No se lo creen cuando se empeñan en convertir este tipo de políticas en una herramienta al servicio de sus intereses y, además, de una manera muy cutre. No se lo creen cuando han convertido un centro regional dotado con 3,4 millones de euros en unas oficinas, en un sótano de un hospital con apenas 240.000 euros de inversión. No se lo creen, sencilla y llanamente, porque son ustedes el Partido Popular y no necesitan a ninguna muleta para demostrar que siguen en el lugar de siempre, en contra de los derechos de las mujeres. Y sé que les molesta mucho que se lo recordemos, pero es que de verdad se empeñan en demostrarlo una y otra vez. Sobre las formas, y aquí es cuando se demuestra que de verdad no se lo creen. Usted afirmó contundentemente en su día que los 4 centros iban a estar en funcionamiento a 31 de diciembre. Muy bien, ya nos ha dicho que solo hay en funcionamiento 2. Pero vamos a darlo por bueno, siendo tremendamente generosas. La pregunta es, ¿en qué condiciones? ¿Cómo ha sido la puesta en marcha? La pregunta es si existe una coordinación adecuada con el resto de los recursos de la comunidad autónoma. Se refería usted al 112. No hay una coordinación adecuada, no existe una coordinación adecuada. ¿Y entre los centros y las trabajadoras hay coordinación adecuada? ¿Cómo son los turnos? ¿Coinciden las profesionales? Y mire, algo importante, ¿qué estabilidad le van a dar al personal de estos centros? Estamos hablando de un personal altamente especializado y que además será más especializado según vaya pasando el tiempo y vayan adquiriendo formación y experiencia, como es lógico. ¿Son fijos? ¿Entrarán en la RPT? ¿Lo van a ir cambiando cada 2 o 3 años para que no generen fijeza? ¿Y las víctimas necesitan estabilidad o no necesitan estabilidad, señora Sánchez? ¿No les parece a ustedes que un servicio tan importante como este debería depender directamente de la Junta de Extremadura? Mire, le voy a poner 2 ejemplos. ¿Se imaginan ustedes que el personal, los profesionales sanitarios que trabajan en nuestro sistema extremeño de salud fueran contratados a través de GPEX? ¿Se imaginan ustedes que el profesorado, que las maestras y los maestros de nuestro sistema público educativo en Extremadura fueran contratados a través de GPEX? Mire, no sé si se han parado a pensar en la atención que necesitan las mujeres víctimas de violencia sexual. Y no sé si también se han parado a pensar en que esa atención psicológica ha de ser abordada por mujeres psicólogas. Señora Sánchez, por otro lado, me gustaría saber qué tal funciona el sistema de gestión de llamadas. Sabemos que muy mal, que rematadamente mal,
que es un problema gravísimo y nos gustaría saber qué tienen pensado hacer para resolverlo. Han puesto ustedes en marcha un sistema de teleoperadoras, no de guardias. Han contratado a ustedes a profesionales de trabajo social, de la psicología y profesionales jurídicas. No han contratado ustedes a teleoperadoras, señora Sánchez, que es lo que parece ser que están haciendo en muchos casos estas profesionales. Y a este respecto tengo que hacerle un planteamiento muy serio. Sepa usted que este grupo parlamentario sabe que hay cosas que no están funcionando como le acabo de señalar. Aspectos técnicos, aspectos de organización, aspectos de personal. Entendemos, no obstante, que es necesario que las cosas se vayan ajustando y que esto toma tiempo. Eso sí, usted no puede dar por plenamente en funcionamiento estos centros y decir alegremente que Extremadura ha cumplido cuando no es así, cuando estos centros tienen problemas graves que aún han de ser resueltos y además 2 de ellos aún se tienen que poner en marcha. Mire, usted tiene que volver aquí dentro de unos meses para seguir dando cuenta de cómo van funcionando los centros. Le pido que se comprometa a venir a petición propia, como muy bien ha hecho hoy, y reitero nuestro agradecimiento. Esto, señora Sánchez, no puede darse por finalizado. En este asunto no se puede venir a cubrir el expediente y por eso le hago una pregunta directa. ¿Piensan ustedes en las víctimas de verdad? ¿Piensan ustedes en las mujeres o solo piensan en cubrir el expediente de cualquier manera? ¿Saben ustedes, señora Sánchez, lo que tienen entre manos? Y algo importante, ¿se han parado a pensar en la perspectiva de género, en la necesaria perspectiva feminista que necesita este tipo de actuación? Y mire, se lo digo porque no he escuchado que usted se haya referido a esto en ningún momento. Y es usted la secretaria general de Igualdad y Conciliación de la Junta de Extremadura. Mire, tienen ustedes otra oportunidad. La prórroga que ha conseguido el Gobierno de España hasta junio, como bien ha señalado, le permite remediar lo que ha empezado muy mal, señora Sánchez. Y no basta con una campaña. Sabe usted que no basta con una campaña. Voy terminando por donde empecé. Los centros de crisis 24 horas no son un servicio público cualquiera. Es un servicio público vital, de primerísimo nivel. Y de primerísimo nivel tiene que ser la calidad que se presta. De nada les sirve a las mujeres extremeñas su conformismo y su propaganda. Señora Sánchez, ha llegado el momento de que asuman su responsabilidad y también se lo digo a la portavoz del Partido Popular. Ha llegado el momento de que entiendan que depende de ustedes, que son ustedes el Gobierno y nosotras la oposición, de momento. Y tenga algo muy claro, señora Sánchez, la oposición que hacemos desde mi grupo parlamentario no es una oposición a usted, no es una oposición a ustedes, es una oposición a sus políticas, porque nos preocupa Extremadura, porque nos preocupan las mujeres extremeñas y porque nos preocupan mucho las mujeres que pueden ser víctimas de violencia sexual. El Partido Socialista ha demostrado una y mil veces que nuestra prioridad es Extremadura, sobre todas las cosas, incluso sobre nuestros propios intereses partidistas. Lo hemos demostrado hace tan solo unos días, con el debate de los presupuestos generales para el año 2025. Y lo que ustedes han demostrado es que no solo no saben gobernar, sino que tampoco saben dialogar ni acordar. Mire, los centros de crisis 24 horas son un ejemplo paradigmático del desastre de su Gobierno y de lo que la señora Guardiola y ustedes están suponiendo para Extremadura. Inestabilidad, inseguridad e ineficacia, por incapacidad y, sobre todo, por falta de principios. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Vega Prieto. Y para finalizar el turno de intervenciones, tiene la palabra la señora García López por parte del Grupo Parlamentario Popular. Gracias, presidente. Muy buenos días, señora secretaria general de Igualdad y Conciliación, doña Ara Sánchez. Bienvenida de nuevo a esta casa, a la Asamblea de Extremadura, a su casa. Buenos días a todos, señorías. En primer lugar, agradecer a la señora Sánchez su comparecencia a petición propia en esta comisión.
para informar a todos los grupos parlamentarios y a esta Cámara de cuál es el actual estado de los centros de atención integral a víctimas de violencia 24 horas. Y, como bien ha dicho, están en total funcionamiento. La señora portavoz del Grupo Socialista decía que Extremadura no había cumplido. Sí, señora Vega, ha cumplido. Hablaba usted de que se debía dar un servicio de manera telemática, telefónica y presencial. Está ocurriendo. Está ocurriendo en la provincia de Cáceres y está ocurriendo en la provincia de Badajoz. De manera telefónica, de manera telemática y en la provincia de Cáceres de manera presencial. Y en unos días o en unas próximas semanas se hará de manera presencial también en la provincia de Badajoz cuando se recepcionen las obras de los centros de Badajoz y de Mérida. Señorías, en el mes de noviembre comenzaba mi intervención en la comisión aludiendo a una fecha importante y hoy me van a permitir que aluda también a una fecha más importante y significativa que la anterior, 31 de diciembre de 2024. Es ese día donde los centros de atención integral a víctimas se ponen en funcionamiento y son una verdadera realidad para nuestra región. A pesar de lo que digan el resto de portavoces, eso es una realidad y el Gobierno ha cumplido con la palabra que dio. El Gobierno, cuando llegó, se encontró un verdadero problema con estos centros. Un verdadero problema, y ya se lo decía en la anterior comparecencia, señora Vega, su compañera, la anterior consejera de Igualdad, el anterior Gobierno socialista, la dejaba a usted y a sus compañeros en una difícil tesitura a la hora de defender esta materia. Habían recibido ustedes todo el dinero de Europa. ¿Y qué habían hecho? Habían ejecutado 0,17% de más de 3 millones de euros. ¿Y saben qué lo invirtieron? En la elaboración del proyecto del centro de crisis que se instalaría en la ciudad de Mérida, pero que se quedó en eso, en mero papel, porque sabían perfectamente que no se iba a poder ejecutar. Eso es lo que se encuentra la señora Sánchez cuando llega al Gobierno de la Junta de Extremadura. Pero se compromete y trabaja con todo su equipo y con todos los servicios que tiene la Secretaría General de Igualdad y Conciliación para que a 31 de diciembre Extremadura cuente con los 4 centros de crisis a los que se había comprometido la presidenta Guardiola a su llegada al Gobierno. Y así ha sido, señora Sánchez. Hemos podido comprobarlo en su comparecencia de hoy. Así ha sido, ha dado usted todos los datos de cómo están funcionando, de cuáles han sido los centros que están recepcionados y de cuáles se recepcionarán. Además, cuenta que Extremadura, sus mujeres y sus niñas, a 31 de diciembre, cuentan con un servicio de información, de asesoramiento, de asistencia y de intervención si han sufrido recientemente o hace un tiempo un caso de violencia. Y además cuentan con este recurso durante 24 horas, 365 días. Y para ello cuentan, para esta total atención, cuentan con 20 profesionales, 20 grandes profesionales, que además, señora Sánchez, en su comparecencia acaba de indicar que han recibido formación especializada en esta materia y que además podemos encontrarnos entre ellos psicólogos, trabajadores sociales, orientadores y asesores jurídicos. Todos ellos prestarán su labor en los centros. Ahora mismo lo están haciendo de manera presencial en la provincia de Cáceres y de manera telemática en la provincia de Badajoz, que en breve será también de manera presencial. Estas víctimas serán atendidas por estos profesionales en espacios acogedores, según ha indicado la secretaria general, espacios que cuentan con zonas verdes, a pesar de lo que la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista insiste en decir, pero no por muchas veces que repita que el espacio de Mérida es un mero sótano, va a ser realidad. La señora secretaria de Igualdad acaba de decir en su comparecencia que el centro de Mérida es el mayor de los 4 centros. Es el centro que cuenta con más metros cuadrados para atender a esas víctimas. ¿Sótano? No lo sé. Insisto, esas víctimas se sentirán en esos espacios, en esos centros como en casa. Se les brindará la confianza y la seguridad que necesiten para que puedan estar tranquilas y seguras durante su tiempo, breve o largo, en esos centros.
cuentan, como bien ha dicho la secretaria, con un protocolo que además nuestra presidenta firma el pasado 18 de diciembre con todas las instituciones. Eso demuestra que todas las instituciones que están implicadas han llegado a un consenso para que las víctimas tengan un protocolo y sean tratadas como se merece. Eso lo ha logrado nuestro Gobierno, nuestra presidenta, nuestra secretaria de Igualdad. Ese compromiso unánime de todas las instituciones para seguir trabajando en la lucha contra la violencia sexual en Extremadura. Es una prueba más de la importancia que tiene esta materia tanto para nuestra presidenta como para nuestra secretaria general. Vean, señorías, este trabajo que ha llevado a cabo el Gobierno de la Junta de Extremadura desde su llegada al mismo es un trabajo que ha sido duro, pero que no va a finalizar aquí, por supuesto que no. Tal como ha comentado la señora Sánchez, cuentan con una prórroga que se ha aprobado recientemente en la conferencia sectorial y que les da un plazo hasta el próximo 2 de junio. Con esta ampliación entiendo que el Gobierno podrá analizar tranquilamente cuál es el funcionamiento de los centros, cómo están funcionando. Entiendo también que en ese tiempo, según indicaba la portavoz del Grupo Parlamentario Unidas por Extremadura, podrán ver si el personal con el que cuentan esos centros es suficiente, si se atienden las demandas de nuestras víctimas o si, por el contrario, hay que seguir mejorando, teniendo más personal, ofreciendo otros servicios o según vayan demandando las propias víctimas y según se vayan viendo en los centros. De aquí al 2 de junio no me cabe duda que el Gobierno seguirá trabajando para mejorar esos centros, la atención a esas víctimas. Esta prórroga, además, como usted comentaba, le hará posible recepcionar las obras de los 2 centros que quedan y dar ese servicio de manera presencial en la provincia de Badajoz. Señorías, estamos ante una materia que es lo suficientemente delicada e importante como para que todos rememos a favor, que todos los grupos parlamentarios estemos a la altura de la misma. Voy finalizando, pero no quiero hacerlo sin antes agradecer públicamente el gran trabajo que han realizado por parte de todo el personal y de todos los servicios que dependen de la Secretaría General de Igualdad y Conciliación, porque entendemos desde el Grupo Parlamentario Popular que sin su implicación, sin su trabajo y sin su esfuerzo, esta realidad no hubiera sido posible. Señora Sánchez, hágalo extensivo a todos sus trabajadores. Y, por supuesto, y para finalizar, gracias en mayúscula a nuestra secretaria general de Igualdad, señora Ara Sánchez, y gracias a nuestra presidenta, la señora Guardiola, por varios motivos. Uno, por asumir las competencias en materia de igualdad, por trabajar por nuestras mujeres y nuestras niñas, por creer en nuestra tierra y por hacerla crecer como lo estamos viendo. Muchas gracias. Muchas gracias, señora García López. Y para finalizar, tiene la palabra por tiempo de 10 minutos la secretaria general. Muchísimas gracias. Voy a intentar dar respuesta a todas las preguntas que se me han formulado. Y lo que quiero dejar muy claro es que toda la ciudadanía y los grupos parlamentarios que así han mostrado pues, su preocupación deben quedarse absolutamente tranquilos del funcionamiento del servicio y de los centros de crisis y de las cuestiones que ellos han planteado, porque si hay algo que pueden tener y puedo afirmar con absoluta rotundidad y seguridad, es que este Gobierno, el Gobierno de nuestra presidenta María Guardiola, y estas competencias que compartimos y desde la Secretaría General, no solamente está en disposición de afirmar que nos preocupamos, como dice el Partido Socialista, que ellos se preocupan mucho por las políticas de igualdad, de mujer, de lucha contra la violencia de género, sino nosotros nos preocupamos y nos ocupamos, que nos encontramos, y no me cansaré de repetirlo hasta la saciedad, con un absoluto abandono, una omisión bochornosa en esa extinta Consejería de Igualdad de su Gobierno. No había hecho absolutamente nada con relación a los centros de crisis y ni le puedo decir, ni quiero volver a repasar ni a contar lo que nos encontramos y las dificultades, no solamente jurídicas, sino ese abandono y esa dejadez sonrojante, de cómo tenían a las mujeres y cómo tenían desatendidas a las víctimas. Pero como eso es pasado y en 18 meses ya
hemos demostrado con creces y vamos a seguir demostrando con hechos y no con carteles, ni fachadas, ni eslóganes, como les gusta a ustedes, de palabra, sino con obras y actuaciones. Quiero dejar absolutamente claro que lo que la normativa europea y el mandato recibido por Europa y lo que establece la Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual es que a 31 de diciembre, inicialmente, debían estar funcionando no los centros físicamente, es la prestación de un servicio que se está prestando presencial, telemática y telefónicamente. Obviamente, porque si no mentiría, evidentemente, y eso es lógico y no me duele en prenda decirlo, obviamente cuando se pone en marcha un servicio hay cuestiones técnicas, hay cuestiones que hay que resolver o que uno puede darse cuenta de que la forma que había programado de realizarla no es la más adecuada y se cambia. Las incidencias técnicas de las llamadas que han puesto ustedes de manifiesto, sí, ha habido incidencias técnicas. Estamos en vía de solucionarlo, se está trabajando con Telefónica y con la empresa a la que se licitó y se adjudicó el contrato. Dense cuenta que, evidentemente, se han sacado de licitación numerosos contratos y que dentro de ese vínculo contractual, la Administración está actuando de forma diligente y responsable porque todas las cuestiones que han supuesto un retraso, y me refiero ahora a las obras de los centros de Badajoz y Mérida, entran dentro del ámbito de la esfera de competencias y de responsabilidades exclusivas de las empresas adjudicatarias. Hay un plazo contractual que cumplir, se ha cumplido, son cuestiones técnicas que han sido imprevisibles, como por ejemplo retrasos en el suministro de materiales y de proveedores. Tengan en cuenta que se ponían en principio los centros de crisis en funcionamiento en diciembre, en épocas en las que desde mediados de diciembre nos encontramos con que muchos proveedores se encontraban de vacaciones y por lo tanto eso ha supuesto retraso. Esta Secretaría General siempre ha afirmado con rotundidad que a 31 de diciembre iba a estar funcionando el servicio y lo ha hecho. Afirmaba con rotundidad que estarían funcionando los centros de crisis porque así nos lo han transmitido las empresas adjudicatarias y así hemos estado realizando el control. No les quepa ni la menor duda de que esto no es una cuestión que de la noche a la mañana una chasca los dedos y se ponen en funcionamiento el personal y los centros y la intervención hace la recepción final de las obras y la inspección sanitaria te concede la licencia sanitaria. Quiero decir, esto es un trabajo arduo, complejísimo, en el que debemos coordinar un montón de agentes y que, evidentemente, aproximándose la fecha, una vez que el Ministerio de Igualdad, que podía haber sido un poquito más diligente, que evidentemente a las comunidades autónomas no nos dijo que Europa iba a prorrogar el plazo para obligarnos a hacer un sobreesfuerzo para que todos estuvieran en funcionamiento a 31 de diciembre, o por lo menos la mayor parte, nos lo podía haber transmitido, que tuvimos conferencias sectoriales el 16 de diciembre, se nos dijo que era muy difícil y nos convocan de forma urgente y extraordinaria el 23 de diciembre para aprobar el plazo de prórroga. ¿Ustedes se creen que en 2 días Europa concede una prórroga? Evidentemente que el Ministerio lo sabía, obviamente, y eso repercute evidentemente en la planificación de todo. Las obras podían haber estado recepcionadas a final de año, pero cuestiones técnicas de retraso de suministro de materiales, como le he dicho, y otras cuestiones que dependen de las empresas adjudicatarias lo impidieron. Y no obstante, al haberse ampliado el plazo a 2 de junio, evidentemente tenemos la posibilidad de no recepcionar de cualquier manera los centros que faltan, sino evidentemente de la forma más completa. Y además esa ampliación de plazo nos va a permitir seguir ejecutando créditos, que le vuelvo a recordar, señora Vega, que ustedes ejecutaron un 0,17%, 5.600 euros de 3.400.000 euros en 2 años y medio y que nosotros en 12 meses hemos puesto en funcionamiento el servicio, 2 de los centros, se recepciona pasado mañana el de Badajoz y en próxima fecha el de Mérida. Solamente estamos esperando en el día de hoy el informe de la dirección facultativa que nos diga con relación a la fecha que el adjudicatario ha establecido como de final de obra para poder coordinarlos con la intervención y con la inspección sanitaria para realizar la recepción de las obras. Estos centros tienen un horario de 7:45 de la mañana a 9:45, es decir, aproximadamente desde las 8 de la mañana a las 10 de la noche. El personal que asiste en los centros está realizando una atención integral.
suficiente, están perfectamente coordinados por turnos y perfectamente organizados para que parte del personal esté atendiendo presencialmente y si se surge alguna urgencia, otra persona diferente de los centros pueda atender esa urgencia sin desatender el servicio. A partir de las 10 de la noche se establece un sistema de guardia entre las psicólogas para poder atender cualquier situación de urgencia. Le puedo decir que en otras comunidades autónomas el horario de apertura de los centros físicamente para dar asistencia presencial en esas ubicaciones es de 9 de la mañana a 3 de la tarde. Por lo tanto, Extremadura cubre desde las 8 de la mañana a las 10 de la noche y luego a través de un sistema de guardia. En numerosas comunidades autónomas se realiza la atención prácticamente la mitad del día de forma telefónica. Nosotros hemos garantizado la prestación presencial, no solamente en los centros, sino también a través del desplazamiento que puedan realizar los profesionales cuando así sean requeridos por las víctimas. Si hubiera necesidad de ampliar, en su caso, el personal de los centros, no me le quepa ningún tipo de duda, señora Nerea, que se va a realizar. Evidentemente, estamos empezando a andar. Llevamos 27 días. Me encantaría que el listón, señora Vega, se lo hubiese puesto usted a su compañera, la anterior consejera, así de alto, porque, desde luego, no solamente no se lo puso, sino que encima deja más en evidencia su omisión y su descuido y su dejadez. En relación a los recursos habitacionales, existe un recurso habitacional, es de una plaza en cada centro. Hasta ahora ya les digo que no ha sido necesario utilizar ese recurso de urgencia, sin perjuicio de que en el caso de que fuera necesaria o nos encontráramos con la situación de que demandase varias víctimas la necesidad de pernoctar, pues se trasladarían bien a otros centros o bien se realizarían las derivaciones a otros recursos de las casas de la mujer de Cáceres y Badajoz. Decirle también al señor Fernández que la Junta de Extremadura también atiende a hombres y niños que sean víctimas de violencia sexual. No nos olvidamos de nadie, no a través de los centros de crisis, que es un recurso específico de violencia sexual para mujeres, pero sí a través de la Secretaría General de Infancia y Familia, que depende de la Consejería de Salud, hasta los 18 años. Niños y adolescentes u hombres hasta los 18 años de edad que hayan sido víctimas de violencia sexual. No nos olvidamos de nadie. En relación al recurso, le digo que es violencia sexual. Antes era violencia de género, se atendía a través de los recursos de violencia de género, pero no era una atención integral. Ahora sí es una atención integral porque se dispensa atención psicológica, jurídica y social. Evidentemente, iremos viendo cómo van funcionando los centros, iremos viendo cuál es la demanda, iremos viendo cuáles son los datos y estaré encantada de volver a comparecer para poder, evidentemente, darles cuenta, que es mi obligación, de cómo van funcionando estos centros de crisis. Creo que debemos sentirnos orgullosos del personal que existe en los centros y cómo están trabajando y de la responsabilidad tan a gala que están haciendo, porque no puedo decir otra cosa que su implicación de verdad es admirable, no solamente del personal que está contribuyendo a que evidentemente se sigan ejecutando los créditos y se finalicen las obras, sino también del personal que está trabajando. No sé si hay alguna cuestión más. Existe una coordinación absoluta con el 112, existe una coordinación absoluta porque existe un protocolo de derivación interinstitucional y un protocolo interno entre el personal de los centros y con otros centros. En principio no prevemos realizar una RPT ni ampliar la RPT porque, mire usted, señora Vega, ustedes han tenido la oportunidad de hacerlo y no lo han hecho. 27 años, la Casa de la Mujer de Cáceres y tiene una RPT mínima, escuálida. La Casa de la Mujer de Badajoz desde el año 2019 tiene un auxilio y una ordenanza de RPT, no tiene a nadie más y ustedes han optado durante 27 años por sacar a licitación a empresas privadas la gestión de las casas de la mujer. Por lo tanto, este servicio no se puede dar presencialmente por funcionarios de la Junta. No hay funcionarios que puedan prestar un servicio 24 horas. Por lo tanto, y hoy por hoy, desde luego, se ha realizado el encargo a GPS y seguiremos, en principio, confiando en la gestión por parte de esta entidad pública, de capital 100% público, que, por otro lado, fue creado bajo el Gobierno socialista y al que se le hacen numerosos encargos por parte de todas las consejerías, incluidas las las vigentes durante su Gobierno. Y nada más decirles que todas aquellas cuestiones que hay que pulir, evidentemente, las estamos puliendo y que en este plazo que se ha ampliado, pues vamos a hacer todo lo posible
posible por seguir mejorando el servicio, por seguir mejorando los recursos de estos centros de crisis para dispensar la mejor atención posible a las víctimas, a las extremeñas, a las niñas, a nuestras ciudadanas y a nuestros ciudadanos, porque evidentemente, como ya he indicado, se presta este servicio también al entorno familiar y a sus amistades que puedan contribuir a la recuperación integral de las víctimas. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señora Sánchez Vera, y le agradecemos la presencia en esta comisión. Pues muchas gracias a ustedes. Que tengan buen día. Igualmente, que me parece que ustedes siguen, ¿no?